Bienvenidos, estamos próximos a comenzar. Siga conectado con nosotros, en breve iniciaremos.
Bienvenidos a la conferencia virtual Propósito 2020, poniendo los ojos en la eternidad. Hoy, cómo las pandemias han formado el carácter de la Iglesia, con Giovanni Gómez. Presenta Félix Monegro. Estamos felices y contentos de que Dios nos concede esta hermosa oportunidad, dando inicio a nuestro tan esperado evento Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. Para Félix Monegro es un placer inmenso llegar hasta ustedes a través de nuestra plataforma digital radioeternidad.com. A partir de este momento y hasta el próximo sábado, Dios mediante, usted estará disfrutando de 13 conferencias que nos enseñarán sobre diferentes temas de nuestra actualidad en tiempos de pandemia. Serán tópicos que, basados en la palabra de Dios, impactarán nuestras vidas. En este momento nos preparamos para escuchar la primera de estas conferencias, la cual estará a cargo de nuestro amado hermano Giovanni Gómez de Colombia. Giovanni es cofundador y director de Byte. Se trata de una marca digital que difunde contenidos a través de diversas plataformas online con el objetivo de visibilizar la historia y la actualidad del cristianismo. Además, Giovanni es director de proyectos también que se tratan de agencias de marketing de contenidos. Además, está graduado en Teología del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios en Bogotá, Colombia. Es casado con Pilar y padre de Sara. Bien, Giovanni nos estará hablando en esta ocasión acerca de cómo las pandemias han formado el carácter de la iglesia. Así que sin más preámbulo, recibimos con mucho agrado a nuestro primer conferencista de Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. Adelante, Giovanni Gómez. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola a toda la gente que está conectada en esta preciosa conferencia de Propósito. Es para mí un verdadero placer, un gusto poder compartir este tema con ustedes, este tema que me apasiona tanto y que considero tan relevante, sobre todo para los tiempos que vivimos, estos tiempos de COVID-19, estos tiempos de aislamiento y estos tiempos en los que parece que la naturaleza de la iglesia, el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia están siendo tan cuestionados, pero a la misma vez nosotros como creyentes estamos haciendo profundos autoanálisis sobre lo que significa esta pandemia para cada uno de nosotros. Por eso quisimos en esta ocasión compartirles un tema que a mí personalmente me parece muy relevante y que creo que podría tener mucho sentido en todo lo que nos está sucediendo. Y por sobre todo para que aprendamos a pensar más bíblicamente sobre lo que está sucediendo en estos tiempos de COVID-19. Y para empezar quisiera que ustedes que están al otro lado de sus pantallas o tú que estás al otro lado de la pantalla, pensaras por un momento en un lugar en el que te gustaría vivir algún día en el futuro. Piensa en un país en el que te gustaría que tus hijos o quizá tus nietos crecieran, en el que pudieran disfrutar de la tranquilidad, la seguridad y el bienestar económico con el que siempre has soñado. Ahora, quisiera ponerme un poquito a adivinar. Probablemente tu país o ese país al que quisieras emigrar, está en Norteamérica o está en Europa o está en Oceanía o quizá en algunas partes específicas de Asia, aunque lo más probable es que sea cualquiera de las dos primeras opciones, es decir, en Norteamérica o en Europa. Yo creo que tú descartarías de plano cualquier país de Medio Oriente, casi cualquier zona de África y muchos países de Asia, incluso algunos países de Sudamérica. Bueno, ahora que estoy tratando de adivinar, podría estar casi seguro de que la gran mayoría de ustedes, o tú que me ves, pensaste en un país con un trasfondo protestante, bien sea Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Alemania, cualquier país de Escandinavia, Australia, Nueva Zelanda e incluso Singapur o Corea del Sur, que ya cuentan con una rica o con una importante tradición protestante. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos en este caso es, ¿por qué pareciera que los países con una tradición protestante representan un ideal de sociedad casi para todo el mundo? ¿Por qué millones de migrantes arriesgan sus vidas por tratar de llegar a uno de estos países? ¿Por qué son tan atractivos social y económicamente? Y yo quisiera que para entender estas razones por las que sucede esto, yo creo que es necesario que vayamos hasta la Biblia
y que tracemos un hilo histórico hasta nosotros, viendo cómo la calamidad, la hostilidad y la respuesta bíblica a cada una de estas situaciones han formado el carácter de la Iglesia, muy específicamente en cada uno de estos países. Es muy fácil para nosotros ver cómo las Escrituras nos dan las pautas necesarias para ver la catástrofe que sucede a nuestro alrededor. En el Antiguo Testamento vemos cómo la ley deja claro el trato que su pueblo debe tener con los más débiles entre ellos. Por ejemplo, y creo que la gran mayoría de ustedes conocen los constantes llamados en el Antiguo Testamento a cuidar de las viudas, a cuidar de los huérfanos, a cuidar de los extranjeros. En el Nuevo Testamento podemos ver al Señor Jesucristo motivando a la compasión y al testimonio de cada creyente. Los evangelios y todo el Nuevo Testamento nos invitan a la compasión, al amor por los hermanos y al servicio, que solo pueden provenir del profundo impacto que el evangelio causa o ha causado y sigue causando en todos nosotros y en nuestros hermanos a través de la historia. Muchos se preguntan sobre las razones por las que la iglesia de los primeros siglos creció de tal forma que llegó a ser tan influyente como para que un imperio entero a la larga la adoptara la fe cristiana. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué hacía que los cristianos fueran tan peculiares? ¿Por qué el cristianismo era llamativo si a la larga eran perseguidos y hasta asesinados por su fe? Paradójicamente, al parecer fueron los mismos martirios los que jugaron un papel fundamental en formar a los primeros creyentes, a los primeros cristianos. La persecución eliminaba de plano la posibilidad de que alguien que se quisiera unir a la iglesia simplemente como algo oportunista, como una oportunidad de obtener algo. Los que se quedaban y hacían parte de la iglesia sabían que debían pagar un precio por hacerlo. Ese precio era la persecución, ese precio era un castigo social, era un aislamiento y una serie de situaciones bastante complejas. Sin embargo, el riesgo compartido, ese riesgo que como comunidad experimentaban, traía un sentimiento de unidad y una cierta satisfacción al grupo. Creo que nosotros hoy podríamos pensar en ese sentimiento de tensión, de dependencia y de hermandad que experimentaban estos primeros cristianos que se reunían en catacumbas para evitar llamar la atención de las autoridades. Pero por otro lado, a pesar del enorme peligro que implicaba ser cristiano en estos primeros siglos de la iglesia, estamos hablando siglo I, siglo II, siglo III, es más específicamente, la iglesia ofrecía bienestar a todos los que se unían a ella, los que se unían a la iglesia. Al final se trataba de una moneda con dos caras. Cuando se les pedía que ayudaran a los desamparados, ellos podían recibir esa misma ayuda cuando quedaban desamparados. Cuando cuidaban a los enfermos, ellos mismos podían esperar recibir ese mismo trato una vez que se enfermaban. Cuando ellos amaban a sus hermanos, podían esperar recibir ese mismo tipo de amor de la iglesia. Sin lugar a dudas, la acción de los cristianos desconcertaba a los paganos por su gran amor y por su gran compañerismo. Esto me parece particularmente, lo que voy a decir a continuación, me parece particularmente interesante. Había una frase que usted y yo conocemos perfectamente, que está en Juan capítulo 3, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y usted podría completar el versículo, pero esta simple frase era muy poderosa en el contexto grecorromano en el que se desenvolvía en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta simple frase desconcertaba a los paganos, o sea, a los no creyentes, los no cristianos, porque ellos creían que los dioses no podían sentir amor por los simples y bajos humanos. Y yo creo que usted que me está viendo está familiarizado de alguna forma con la mitología griega. La mitología griega, por ejemplo, dice que los dioses eran egoístas, que eran presuntuosos, orgullosos y que solo hacían favores a los seres humanos con alguna doble intención. Por lo tanto, esta frase de Dios amando al mundo era algo desconcertante para los no creyentes en el mundo grecorromano, porque
para ese mundo o para esa cosmovisión, la compasión y la misericordia eran un defecto del carácter. Ese defecto del carácter debía superarse según ellos, ya que era un problema patológico, es como lo que llamaríamos un problema psicológico en una persona, era una debilidad del carácter que una persona debería procurar eliminar de su vida. Es muy interesante entonces cómo el amor por el prójimo no puede ser otra cosa que una herencia del cristianismo. Hoy por hoy es muy difícil para nosotros tratar de hilar desde la filosofía griega ese amor por el prójimo que practicaba y que predicaba y que sigue predicando el cristianismo. Los cristianos le enseñaron, y esto es esencial, los cristianos le enseñaron a los paganos a amar a su prójimo. Estas verdades fueron evidentes, especialmente en los tiempos en que las epidemias llegaron al imperio. Fue como una especie de prueba de fuego para la iglesia, fue una prueba de fuego para los cristianos, para ver qué tanto de lo que predicaban aplicaban. Hubo dos grandes epidemias en el Imperio Romano para el tiempo del crecimiento de la iglesia. Una se dio aproximadamente en el año 150 después de Cristo, y la otra terminó la segunda epidemia más o menos hacia el 270 después de Cristo. Debemos estar claros que en este momento la iglesia o los cristianos no eran una iglesia oficial, eran una iglesia perseguida en el Imperio Romano, eran una minoría. La iglesia llegó a ser oficial aproximadamente en el 323 al 330, 340 después de Cristo. Estas plagas fueron un ejemplo de la devastación que podría provocar una pandemia. Y fueron tan graves que se cree, por ejemplo, que en la segunda pandemia, al menos el 60% de la ciudad de Alejandría murió durante la segunda ola. En Roma, en esa misma segunda ola de la pandemia del virus, la epidemia llegó a matar a al menos 5,000 personas diarias. Eso es bastante, matarlas diariamente. Hoy nosotros estamos preocupados porque el COVID contagia en nuestro país, Colombia, por ejemplo, alrededor de entre 7,000 y 10,000 personas al día contagiadas. Pero imagínese usted en una sola ciudad muriendo 5,000 personas al día. Es una calamidad, es algo catastrófico. Era tan grave que las personas morían por millares, como lo vimos, y la sociedad estaba a punto de colapsar. Los paganos arrojaban a su familia, amigos y vecinos a las aceras para que murieran mientras ellos huían para tratar de evitar el contagio. Los paganos también, para tratar de controlar esto, trataban de ofrecer sacrificios a sus dioses para apaciguar supuestamente la ira de los dioses que para ellos habían detonado la pandemia. Dionisio de Alejandría, un líder de la iglesia en Alejandría, escribió lo siguiente. Dijo, desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. Fin de la cita. Sin embargo, la conducta de los cristianos fue completamente opuesta. La epidemia estaba causando estragos, pero los seguidores de Jesús no huyeron. De hecho, se quedaron a sufrir y a atender a los enfermos. Otra cita de Cipriano de Cartago, aproximadamente entre el año 250, dice lo siguiente: los que están bien cuidan a los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Dionisio de Alejandría, el mismo que citamos anteriormente, alrededor del año 260 después de Cristo, durante la segunda epidemia, dice algo similar. Dice: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo
todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo similar al martirio. Fin de la cita. Contrario a lo que se pudiera pensar, los cristianos no consideraban que la epidemia fuera un castigo de los dioses. Tampoco tenían que ofrecer sacrificios o flagelarse para apaciguar su ira. Para ellos, y préstele atención a esto, la pandemia era una oportunidad para servir a los demás. Podría pensarse también que para los cristianos la enfermedad que estaba azotando el imperio se trataba de demonios o de una posesión maligna. Sin embargo, y contrario a lo que muchos creen ahora, la actitud de estos creyentes fue atender a los necesitados y brindarles incluso asistencia médica. Al cuidar de los enfermos, de los más pobres, de las viudas, huérfanos y demás, los cristianos, sin saberlo, crearon entonces el primer estado de bienestar que conoció la humanidad. Al interior de la iglesia se vivía un estado de bienestar en el que ellos se cuidaban, y no solo se cuidaban entre sí, sino cuidaban a otros más allá de los límites de la iglesia. Sin embargo, fue muy diferente la actitud de los no creyentes. Ya en la Edad Media, cuando la Biblia no era más que un artefacto místico que muy pocos podían leer, ya todos ustedes saben esta historia. En la Edad Media, mientras la Biblia estaba alejada de las personas y mientras la gran población europea vivía un cristianismo mitificado, místico, supersticioso y muy alejado de la verdad de las Escrituras, una nueva peste tocó a la puerta. En el año 1347, estamos hablando poco más de 1000 años después de lo que les acabo de narrar anteriormente, cuando ya la iglesia era la iglesia oficial en toda Europa y era la iglesia establecida, la iglesia católica, la alta Edad Media en la que la iglesia se había vuelto mucho más mística, corrupta, y bueno, ya todos ustedes saben toda esta historia. Año 1347. Un barco mercante de bandera genovesa, de Génova, de Italia, llegó al puerto de Sicilia, la isla al sur de Italia. De la bota itálica, Sicilia hace parte de Italia actualmente. Pero este barco llegó a Sicilia con hombres muertos y moribundos que trataban de impulsar el barco hasta el puerto. Los marineros vivos tenían hinchazones por todo su cuerpo y estaban infectados por una terrible enfermedad. En unos pocos días, todos ya habían muerto. En poco tiempo, la peste empezó a propagarse entre otras personas que sentían fiebre y escupían sangre. Así como el virus se propagaba, lo hacía la desesperación y el terror público. Esta peste, conocida como la peste bubónica, era un virus terrible. Mataba a las personas en menos de un día. Incluso algunos médicos se contagiaban con sus pacientes y morían antes que sus pacientes enfermos de la misma peste. En tan solo un año, la peste se había extendido por Italia, África del Norte, Francia, Suiza, Hungría y cruzó el Canal de la Mancha hacia las Islas Británicas. Estamos hablando en un tiempo en el que no había vuelos internacionales como los hay hoy, no había tanta movilidad, era un virus profundamente letal y muy agresivo. En menos de 2 años, la plaga se había extendido por el resto de Europa y eran muy pocas las zonas en las que no mataba a las personas en masa. La tasa de mortalidad en el mejor de los casos fue del 20%. En otras zonas de Europa, y presten la atención a eso para los que creen que estamos viviendo un tiempo terrible, en algunas zonas de Europa llegó hasta el 90%. El 90% de las personas morían por esta enfermedad, las personas que se contagiaban. La devastación fue tal que se cree que al menos 1/3 de la población europea, es decir, unas 20 millones de personas murieron a causa de la peste bubónica. Es posible que esta peste haya sido la peor calamidad que la humanidad haya visto en toda su historia.
Uno de los grandes problemas de esta peste fue el manejo de los cuerpos muertos. A diferencia de lo que sucedió con los antiguos cristianos que sepultaban a sus muertos y que les daban sepultura incluso a los paganos, ahora lo único que le interesaba a estos cristianos de este tiempo era deshacerse de esos cuerpos lo más rápido y fácil posible. Ellos arrojaron a los ríos los cuerpos, los amontonaron en las calles o los metían en fosas comunes. Muchas de estas acciones claramente lo único que hicieron fue seguir propagando el virus. Ahora, la pregunta que muchos de ustedes pueden hacerse es, ¿cuál fue la actitud y la reacción de los cristianos frente a esa calamidad? Para responder a esta pregunta es importante, muy importante, fundamental recordar que el cristianismo de esta época difería en mucho al cristianismo de los primeros siglos. La iglesia oficial había absorbido toda la interpretación de las escrituras y la mayoría de la población se había hundido en el misticismo y en las supersticiones que la misma iglesia promovía, claramente. La respuesta que a la mayoría de las personas, o la conclusión a la que la mayoría de las personas llegaron, fue que la calamidad era producto de la ira de Dios, que esa situación que ellos estaban viviendo era un castigo de Dios por su pecado. Por lo tanto, como ellos interpretaron la situación y la salida más adecuada que ellos entendieron, por lo menos al principio de la pandemia, para, en teoría, apaciguar la ira de Dios, fue empezar a hacer procesiones que el mismo papado promovía. Las procesiones llegaron a ser multitudinarias, lo que claramente también ayudaba a propagar el virus. Los penitentes iban descalzos, se golpeaban, rasgaban su ropa, arrancaban su cabello, también cargaban santos, velas y rogaban mientras tanto a María y a los santos por misericordia. A medida que la plaga se extendía y que no parecía funcionar las procesiones, muchos recurrieron a la autoflagelación. Grupos de entre 200 y 300 personas iban de ciudad en ciudad golpeando sus cuerpos con látigos de cuero, con puntas de hierro, mientras la sangre fluía y rogaban a María y a los santos que tuvieran piedad. Los flagelantes rápidamente se volvieron populares y muchos a través de Europa los empezaron a imitar. Eran recibidos con fervor en muchas ciudades y la población los consideraba como héroes que luchaban contra la peste. Pero entonces los flagelantes y muchos otros empezaron a culpar a los judíos de la peste. Se decía que los judíos habían envenenado el agua con la intención de acabar con los cristianos y apoderarse del mundo. Así las matanzas de judíos se propagaron por toda Europa y miles murieron a causa de las turbas enfurecidas contra ellos. Pues la verdad es que la plaga nunca se extinguió del todo. Resurgió al menos cada década y cobraba siempre nuevas víctimas. De hecho, creo que es una plaga que aún sigue viva en el mundo. Hace poco hubo un rebrote en Mongolia, creo. Sin embargo, en este caso, lo que sí cambió fue la actitud de muchos cristianos, en teoría, que en vez de tener una actitud compasiva, aprovecharon la situación para enriquecerse a costa de las víctimas. Incluso la Iglesia romana fue una de esas instituciones que se enriqueció gracias a la peste, en gran medida gracias a las ofrendas y a las peregrinaciones de una población terriblemente aterrorizada. La actitud de la mayoría del clero también fue egoísta. Para muchos lo único que importaba era salvar sus vidas y rehuir del contacto con los enfermos. La Iglesia se había alejado del estudio de las Escrituras y ya era muy diferente a la Iglesia de los primeros siglos. El carácter bíblico de la Iglesia frente a esta pandemia se había alejado catastróficamente del modelo bíblico y eso trajo consecuencias. Un escritor de ese tiempo dijo: cuando los que tienen el título de pastor hacen el papel de lobos, la herejía crece en el jardín de la Iglesia. Así, la mayoría de las personas estaban descontentas con la Iglesia institucional y eso aceleró los movimientos de reforma que se consolidarían más o menos siglo y medio después con Martín Lutero. Ahora, como lo mencioné anteriormente, la peste bubónica nunca terminó por completo. Para el tiempo de la reforma, nuevos brotes seguían
probando el carácter de la iglesia. El propio reformador Martín Lutero tuvo que experimentar esta misma peste mientras vivía con su familia en Wittenberg. En el año 1527, ya 10 años, tan solo 10 años después de que Lutero publicara sus 95 tesis en la misma ciudad, en Wittenberg, la peste, esta misma peste bubónica, estaba causando estragos en toda Alemania. Johann Hess era un líder de la reforma en la región de Silesia, una región alemana también. Y Hess le escribió una carta a Lutero preguntándole si para un creyente era lícito huir de la plaga, de una plaga mortal, específicamente de esa plaga. La respuesta de Lutero es un interesante paradigma de lo que significaba que la iglesia regresara a las Escrituras. En un documento abierto de 14 páginas, Lutero le responde a Hess. La carta se titulaba sobre si se debe huir de una plaga mortal. En la carta, Lutero trata sobre las posiciones que eran comunes por ese momento, sobre si se debería huir o no, había diferentes posturas. Una idea fundamental en la carta de Lutero es que es posible huir de la peste mortal en desobediencia absoluta. Esto ocurre cuando hay un deber entre las personas, entre los hermanos. Por ejemplo, en una familia un hijo no puede huir mientras sus padres necesitan de cuidado, ni tampoco puede huir un padre dejando a su esposa y a sus hijos. Un pastor debe, según Lutero, permanecer para ministrar a sus ovejas tanto en lo físico como en lo espiritual. Un siervo tiene un deber para con su maestro y un maestro para con su siervo. También quienes ostentan o tienen cargos públicos deben permanecer para el cuidado de otros, igual que quienes trabajan en ayudar a los demás, como los médicos, claramente. Para Lutero, la única excepción es que una persona provea de un reemplazo capacitado para cuidar a aquellos por quienes tiene un deber o a quienes debe cuidar. Un médico puede traer a otro que cumpla sus funciones, lo mismo que un gobernante o un pastor. Pero si no hay tal provisión, no hay forma de huir sin que se cometa un gran pecado. Ahora, ese deber se extiende a todos aquellos que no tienen forma de cuidarse. Lo ideal, según Lutero, es que el gobierno de cada ciudad tenga los medios para cuidar de su gente. Pero si tal no es el caso, entonces es importante que la gente misma, creyente, se disponga a ayudar a otros en todo lo posible. Así, si hay un hermano que no tiene quien lo cuide, debe ser el deber absoluto de la persona que sea más cercana. 2 versículos, y esto es muy importante, 2 versículos fueron claves en el pensamiento de Lutero sobre este punto. El primero fue Primera de Timoteo 5:8, que dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y también Primera de Juan, capítulo 3, del 15 al 17, que dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Muchos sostenían que cualquier clase de mal en el mundo venía como castigo de Dios, igual que en el pasado por los pecados. Por lo que frente a una plaga, según ellos, solo había que esperar pacientemente la justa retribución por la maldad. Así, huir era una muestra de una gran incredulidad, y que en cambio esperar el mal era una muestra de fe. Lutero dice que se requiere claramente tener una fe que toma más que leche espiritual para pensar así y esperar en paz mientras el terror está en todo lugar, y por lo tanto no puede condenar esta forma de ver la situación. Lutero considera que luego de analizar cuando era mandatorio, o sea, cuando era un mandamiento permanecer o huir, hay un golpe mortal que se le da al enemigo, y ese golpe mortal es la misericordia. Lutero confiaba plenamente en las palabras del Salmo 41, 1 al 3, que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre
en el día del mal, el Señor lo librará, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad, restaurará su salud. Siento que el Señor iba a cuidar de la salud de aquel que pensara en el pobre y necesitado. ¿Por qué temer el ataque del enemigo en forma de una plaga? Por eso también está el caso de decidir voluntariamente quedarse a servir a otros en medio de la plaga sin necesidad de que haya un deber. Ese fue el caso del mismo Lutero, quien decide recibir en su casa a muchos para servirles y darles consuelo, incluso teniendo a su propia esposa embarazada en el momento en que la peste atacó Wittenberg. El interesante cambio en la forma en la que se abordaba esta situación parecía contradecir la visión de la iglesia medieval. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿qué cambió? ¿Qué hizo que entre la iglesia del 1347 y la iglesia del 1527 hubiera tal diferencia en la forma de concebir una peste, la forma de concebir una catástrofe? ¿Qué pasó? La respuesta podría ser, o es, para mí, que la iglesia ya tenía las escrituras y eso le daba la facultad de actuar bíblicamente, al igual que los hermanos de los primeros siglos. Esa visión bíblica de la catástrofe no empujó a la iglesia del Señor hacia la superstición ni el misticismo. En realidad los alentó a servir a sus hermanos con fidelidad, a promover los avances científicos, y esto es muy importante, avances científicos sobre el control de las enfermedades, la sanidad pública, el desarrollo hospitalario y el impulso del estudio de la biología. Eso se dio en entornos protestantes en los que se leía la Biblia. No es raro entonces que los grandes avances en estos campos se hayan dado en países con un trasfondo protestante. Unos entornos en los que el servicio al otro también incluía el estudio de las ciencias para servir al prójimo. En los entornos protestantes en los que la Biblia era la norma de fe y conducta, fue en los que se forjaron, y pongan atención a esto, grandes organizaciones de ayuda humanitaria. Un ejemplo de esto es la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional fue fundada por Henry Dunant, un devoto calvinista que nació o que fundó la organización de la Cruz Roja para asistir a los heridos en combate después de que el propio Dunant presenciara los horrores de la batalla de Solferino. Henry Dunant era suizo y una batalla en Italia, en Solferino, él presenció los horrores de la guerra y empezó a sentir el deseo de poder servir, ayudar, y fundó la Cruz Roja, que es una organización muy importante de ayuda humanitaria en la actualidad. Otra organización que nació por el mismo tiempo fue el Ejército de Salvación. Ese Ejército de Salvación fue fundado por el pastor William Booth, un pastor inglés quien se conmovió profundamente por la pobreza y el abandono de muchas situaciones precarias en su Gran Bretaña. Juntas, la Cruz Roja Internacional y el Ejército de Salvación constituyen hoy dos de las organizaciones de ayuda humanitaria más grandes del mundo. Estas juntas, con cientos de organizaciones de ayuda humanitaria, nacieron en entornos protestantes. De hecho, algo muy interesante que sucede hoy es que en la Europa de hoy, Europa tiene hoy el 7% de la población global y tiene aproximadamente el 25% de la riqueza mundial. Sin embargo, el gasto social europeo entre el bienestar de sus ciudadanos y la ayuda internacional que ofrece supone aproximadamente el 50% de todo el presupuesto de ayuda humanitaria y ayuda social en todo el mundo. De hecho, existen muchos estudios que vinculan esta actitud, que vinculan este principio europeo de ayudar, de servir, de asistir a las personas en necesidad, y vinculan esta actitud y esta cultura directamente con la cosmovisión bíblica que la Reforma Protestante imprimió en la cultura europea. Así, el carácter bíblico de la Iglesia se imprimió en toda la cosmovisión de una sociedad, en una cosmovisión social de muchos de los países que hablamos al principio, de muchos de los países protestantes a los que las personas quisieran irse a vivir
o esas sociedades ideales en las que las personas piensan. Gran parte de estas sociedades fueron forjadas por la Biblia. Por eso, para finalizar, quisiera presentar algunas conclusiones generales de lo que dije anteriormente. La primera conclusión es: el seguimiento a las enseñanzas del Evangelio debe moldear el comportamiento de la verdadera iglesia del Señor. Eso es fundamental, muy importante. Segundo, cuando la iglesia del Señor sigue fielmente la exhortación de las Escrituras sobre el amor al prójimo y la piedad, sin ninguna duda va a afectar su entorno. Tercero, la conducta de la iglesia debería avergonzar al no creyente. La conducta piadosa, claramente. Cuarto, hay que dejar claro que cualquier alejamiento de las verdades bíblicas condenará a la iglesia al egoísmo, al narcisismo y a que su mensaje se diluya en medio de una sociedad, ya que su predicación no corresponde con su conducta. Quinto, la Biblia y la iglesia del Señor deben estar unidas. La iglesia depende de las Escrituras para cumplir con su llamado. Sexto, la calamidad pública, las pestes y los desastres no deben ser resueltos mediante el misticismo, la superstición o los sacrificios. Más bien, deben ser vistos como una oportunidad para que la iglesia sea luz en medio del caos. Séptimo, en momentos de crisis, la iglesia no debe hacer parte de la estigmatización a ciertos grupos raciales o sociales. Octavo, cuando la iglesia predica y vive la palabra de Dios, aunque no lo vea claramente, eso tendrá repercusiones en la sociedad. Cuando la Biblia forma el carácter de la iglesia imprime su carácter en la sociedad. Noveno, cualquier principio de misericordia y compasión provienen del Evangelio, no del secularismo. Décimo, las sociedades que se formaron a través de una tradición o de una cosmovisión bíblica pueden disfrutar de generaciones que llevan el legado de una cosmovisión basada en las Escrituras, aunque ellos no lo reconozcan de esa forma. Y décimo primero y final, el carácter de la iglesia sigue siendo formado, y más ahora en medio de la crisis del COVID-19. La pregunta es, ¿cómo la iglesia de hoy se está pareciendo a la iglesia del pasado? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por enseñarnos hoy. Gracias, Señor, por el ejemplo de los hermanos del pasado. Señor, cuando vemos al pasado, podemos ver tu obrar. Podemos ver tu obra, Señor, en la historia. Y podemos ver cómo tú has usado a cientos y miles de hombres y mujeres para enseñarnos hoy y mostrarnos a través de su ejemplo cómo deberíamos nosotros seguir tu ejemplo plasmado en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a nosotros como creyentes a vivir de acuerdo con las Escrituras, a vivir de acuerdo con el plan que tú tienes y que trazaste en la Biblia para nosotros. Y ayúdanos a seguir caminando, Señor, en fidelidad, en amor, en compasión con otros. Ayúdanos a ser sal y luz en medio de este mundo lleno de caos y de confusión. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a ser personas de testimonio en medio de un mundo que tanto te necesita. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por Radio Eternidad, por la conferencia de propósito. Sigue usando, Señor, a los oradores y glorifícate, Señor, en adelante. Te amamos, Señor. Amén. Y bien, acabamos de escuchar una excelente conferencia a cargo de nuestro querido hermano Giovanni Gómez desde Colombia. Cómo las pandemias han formado el carácter de la iglesia. Excelente esta conferencia en la cual, entiendo, muchas personas han sido edificadas. Esta ha sido la primera de las conferencias y ahora en este momento queremos socializar un poco con nuestro hermano Giovanni y, cómo no, interactuar también con nuestra gente a través de las diferentes preguntas que vamos recibiendo a través de nuestra plataforma. Giovanni, ¿hay algunas inquietudes que tú debes responder en base a todo esto que tú acabas de exponer?
¿Estás tú de acuerdo con el hecho de que el trabajo social debe hacerlo la iglesia, tomando en consideración varios tópicos que tú acabas de tratar? Bueno, Félix, yo creo que eso es un tema bastante complejo porque tiene que ver mucho con la cosmovisión política que cada persona y cada país tengan. Así como hay personas que creen que la asistencia social es un tema polémico que la iglesia no debería abordar, también hay estados o personas creyentes que deberían o que piensan que el Estado debería abordar estos temas. Sin embargo, yo quisiera responderte la pregunta desde el plano un poco individual y también desde el plano colectivo como iglesia. A la iglesia nunca se le debería obligar a asistir socialmente a sus miembros, ni tampoco a la sociedad, pero la iglesia sí tiene un llamado y es el de amar al prójimo, el de dar testimonio a su prójimo. Y creo que en los ejemplos que vimos hoy eso se ve reflejado claramente. Una iglesia que obedeciendo el evangelio sirvió a las personas que estaban pasando necesidad a su alrededor. Entonces creo que la iglesia tiene el llamado de responder como iglesia en amor, en seguimiento al evangelio, pero nunca de una forma coaccionada o como una política que obligue a los miembros a hacerlo. Y yo quiero ponerte un ejemplo. Cuando la Reforma Protestante llegó a Alemania, a varios países europeos, había muchos lugares que eran monasterios o lugares donde vivían monjas, donde vivían sacerdotes, donde vivían personas que se aislaban y muchos de ellos hacían trabajo social, asistían a personas con enfermedades, etc. Incluso el propio Wittenberg, que era un lugar donde había tanto monjas como sacerdotes que se recluían allí, se aislaban, el propio Martín Lutero vivía allí y demás. Pero una vez que llega la Reforma Protestante, todas estas comunidades dejan de existir. Y uno pensaría, no, pues si dejan de existir esas comunidades religiosas que ayudan socialmente a la sociedad, pues se acabaría la ayuda social. Pero paradójicamente lo que acabamos de ver es un claro ejemplo de que no se acabó, sino que aumentó, porque la ayuda social no recayó solamente en las comunidades religiosas, sino que se extendió a todos los creyentes. Es decir, todos los creyentes necesitamos ayudar. En la cosmovisión romana, católico-romana, se entiende que quienes deben ayudar a los necesitados son las monjas, los monjes o estas comunidades religiosas de asistencia social. El sacerdocio de todos los creyentes implica que yo debo hacerlo y que debo ejercerlo de forma individual como creyente, y a la vez eso forma un colectivo en la iglesia que sirve a los necesitados, sin quitarle la obligación al Estado, claramente desde mi perspectiva. Claro que sí. Gracias, Giovanni. Interesante tu respuesta. Hay otra de las preguntas que también nos acaban de llegar que dice, ¿puede la iglesia de hoy caer en superstición, constituyendo esto una especie de retroceso, así como lo fue en la Edad Media? ¿Qué opinas al respecto, Giovanni? Claramente, yo creo que siempre que la iglesia se aleja de las escrituras, cae lógicamente en la superstición. Es una consecuencia lógica. Cuando alguien no puede explicar un suceso natural, algo inexplicable, por ejemplo, el nacimiento de un virus, la propagación de un virus, cuando las personas racionalmente no lo pueden entender, no lo pueden explicar, tienden a adjudicarlo a eventos sobrenaturales. El problema es que es cómo se responde a esa cosmovisión. Gran parte, por poner un ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es muy común en territorios donde las personas tienden a ser supersticiosas. Pues en África, en América Latina, es muy común el Evangelio de la Prosperidad porque no le presenta a los creyentes una forma de tener dinero con base en el trabajo, sino con base en lo mágico. Por ejemplo, en la Europa protestante, en la Europa que producto de la Reforma, esos países empezaron a enriquecerse y empezaron a ser prósperos económicamente, no por la magia, sino por el trabajo, por su ética de trabajo, por su disciplina y por el ahorro. Ellos eran austeros, eran ahorrativos, trabajaban con una ética profunda porque entendían que lo estaban haciendo para el Señor. Pero en nuestros contextos,
El Evangelio de la Prosperidad nos dice que nosotros no vamos a hacer dinero a través de la ética, del trabajo, del ahorro, sino que vamos a hacer dinero a través de la magia, como algo mágico, algo que va a aparecer en cualquier momento mágicamente. De la misma manera, nosotros respondemos a los virus y a las catástrofes. Por ejemplo, la iglesia de los primeros siglos, como lo mencioné en mi charla, para ellos la medicina no era algo malo. Ellos no pretendían que si una persona estaba enferma estaba poseída por Satanás, como muchos creen. En realidad ellos creían que era como una oportunidad que Dios les daba para servir, pero promovían la medicina, promovían el cuidado médico de esas personas enfermas. Entonces, nosotros hoy podemos caer en el vacío de creer que, por ejemplo, el COVID-19 es algo que fue creado en un laboratorio o que lo mandaron al mundo para acabar con el mundo o que es un castigo de Dios para la humanidad. Claramente todo esto que acabo de decir es discutible y tiene espacios en los que uno podría discutir y hay dudas sobre eso. Sin embargo, la prioridad que deberíamos tener como creyentes no es pensar en eso, no es pensar si la vacuna es un microchip, si a través de la vacuna nosotros vamos a recibir la marca de la bestia, sino deberíamos más bien preocuparnos por algo más práctico, que es servir a nuestros hermanos. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que están sufriendo hambre por la pandemia? ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que no han podido trabajar? ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que no se han podido congregar? ¿Cuántos hermanos de nuestra propia iglesia necesitan ser alentados? Necesitamos orar por ellos, necesitamos atenderlos. Y muchos creyentes están más preocupados por ver la teoría de conspiración, por compartir un video en Facebook sobre una posible marca del anticristo detrás de esto, que por servir a sus hermanos a su alrededor. Y entonces es ahí donde la iglesia pierde la oportunidad de ser testimonio, de ser sal y luz en la sociedad. Cierto, excelente, excelente. De acuerdo contigo, 1000%, Giovanni. Gracias de verdad. Y una última pregunta que acabamos de procesar por acá es, hablaste, de alguna manera hiciste referencia al hecho de ser sal y luz de este mundo como creyentes, como iglesia. Ahora, ¿podrías tú darnos algunos tips prácticos, algunas maneras en las que de una manera, valga la redundancia, práctica, nosotros podamos ser sal y luz de ese mundo? En términos prácticos, ¿qué significa realmente para la iglesia ser sal y luz? Bueno, un ejemplo, hay varios ejemplos en la charla que me parecen interesantes. A mí me parecen muy interesantes los versículos que citaba Martín Lutero en su persuasión a Jesús. Y me llamaba mucho la atención pensar en términos prácticos qué significa mi interacción con los hermanos que tengo a mi alrededor. Yo no puedo pensar en mí primero, pensar en yo salvo mi vida y los demás no me importa. O yo estoy bien y los demás no me importan. Esto en términos prácticos es, como lo mencionaba anteriormente, reflexionar en cuántas personas a mi alrededor hay que necesitan, bien sea que yo las asista emocionalmente, espiritualmente o físicamente. Y yo no necesito ser una persona millonaria o no necesito ganar mucho dinero, tampoco necesito ser una persona profundamente sabia y conocedora de las escrituras para hacer esto. Desde donde estoy yo puedo servir. Como dice Efesios, hay que caminar en sabiduría, andar en sabiduría. El Señor nos llama a andar en sabiduría. Andar en sabiduría no es ser sabios, es caminar en sabiduría, saber lo que debo hacer y empezar a hacerlo. Entonces, en la práctica, ¿qué he hecho yo por otros? ¿Cómo yo he ayudado, he asistido a aquellos que están sufriendo? Hay personas que se están muriendo de COVID ahora, hay familias que están sufriendo. ¿Cómo yo puedo estar pendiente de ellos? ¿Cómo yo puedo en mi devocional incluir orar por ellos? ¿Cómo yo puedo incluir en mis visitas, visitar a estas personas que están pasando por el duelo de la muerte de algún familiar? ¿Cómo puedo yo, incluso a mis hermanos de la iglesia que se han sentido solos durante la cuarentena, que han estado aislados, cómo puedo yo llamarlos? ¿Cómo puedo yo estar pendiente de ellos, asistirlos materialmente? Y por sobre todo, cómo yo puedo reflejar el evangelio y traer esperanza en medio de tanta confusión, en medio de tanta tristeza o de dolor. ¿Cómo yo puedo traer el evangelio? Mira, yo tuve una experiencia durante la cuarentena
y es que mi familia estaba encerrada totalmente y una de mis luchas era predicarles el evangelio a parte de mi familia, que todavía me cuesta predicarles a ellos y que ellos entiendan el evangelio. Entonces nos tomamos el tiempo con mi esposa de hacer un grupo, de hacer unos grupos por internet, por Zoom, y aprovechamos la cuarentena para discipularlos a ellos, y fue un tiempo muy provechoso, muy bonito, en el que ellos han podido entender el evangelio, han crecido en su fe, y hoy puedo decir que están caminando hacia el Señor con mucha más solidez, y eso fue una oportunidad que solo la pandemia pudo haber permitido. Para mí es un ejemplo práctico de eso. Excelente. Giovanni, muchas gracias de verdad por habernos acompañado en esta primera exposición de nuestra conferencia Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. Recibe un ciberabrazo de parte de todo el equipo de Radio Eternidad en este momento. Gracias, Giovanni. Queremos invitarle a que no se pierda hoy a las 6 de la tarde. Continuamos con más de Propósito, el evento de Radio Eternidad. Gracias a todos aquellos que continúan respaldando este magno evento. La próxima conferencia a las 6 de la tarde será a cargo de nuestra hermana Damaris Carbo, hablando acerca de Adiós a mí, aprendiendo a vivir y a morir. Hasta las 6 de la tarde, donde nos encontraremos de nuevo con ese próximo taller, Propósito, poniendo los ojos en la eternidad. Gracias.